Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a seguir con otra psicotertulia, en este caso de un tema que es importante para la labor del psicólogo del deporte, con dos profesionales que han estado ahí, ¿no? Al pie del cañón. Han estado en- en estos atípicos playoffs de ascenso y no han estado ni en equipos de primera ni de segunda división, sino han estado en equipos que están más cerca de nosotros, ¿no? Como puede ser el Torrent, que tenemos aquí a mi izquierda, está Alfred Pastor, que ha hecho la promoción para subir a la tercera división y han conseguido subir. Y está José Luis Gandía, que estaba en el Acheneta, que también ha hecho la promoción de subir de tercera a segunda B y no sé si decir contra todo pronóstico, pero han logrado ascender a segunda división B, ¿no? Y bueno, en primer lugar los voy a presentar y después empezaremos con la tertulia o el coloquio, ¿vale? En principio, José Luis Gandía, que lo tengo aquí debajo mío, es graduado en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Psicología del Deporte por el COP de Valencia, la Comunidad Valenciana, es profesor universitario en la Universidad de Valencia, psicólogo del deporte con experiencia en deportes como tenis, baloncesto, pilota valenciana, triatlón y fútbol. Y desde la temporada 2019-2020 está integrado en el cuerpo técnico de la Chaneta Unión Esportiva. ¿Vale? Y Hola aquí... David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Y José nada, Luis? un placer para mí estar aquí, muy agradecido. Muy bien. Y bueno, y Alfred Pastor, que como ya hemos dicho está en el Torrent, es graduado en Psicología por la Universidad de Valencia, es máster en Psicología del Deporte por el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Valencia, y es psicólogo del Torrent, sobre todo haciendo un trabajo en categorías inferiores, pero también, como ya sabemos, en el cuerpo técnico del primer equipo en esta fase de ascenso, ¿no? Y es psicólogo del deporte también de la Federación Valenciana de Bádminton. Pues muy bien, esta es la presentación y yo creo que estamos todos esperando a que nos cuenten cómo trabaja un psicólogo, ¿no? en el cuerpo técnico, ¿no? Qué es lo que hace. Y en primer lugar, yo os preguntaría cómo se accede, cómo accedéis vosotros a los cuerpos técnicos de estos equipos, ¿no? Del orden en el que queráis vosotros y un poco que sea un poco dinámico, ¿no? Que vosotros ya sabéis cómo se hace esto. Muy bien. Alfred, tira, venga. Vale. Bueno, primero que nada, dar la enhorabuena a José Luis por la increíble temporada y fase de ascenso. También a David Peris por estar aquí y a PECVA por crear estos espacios donde se pueda hablar de psicología del deporte. Al final es un sitio para aprender todos y nada, aunque sea agosto, pues vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Nada, en mi caso, como ya ha dicho David, mi trabajo principal ha estado durante toda la temporada en cantera. He formado parte del cuerpo técnico del cadete autonómico del Torrent, donde conseguimos mantenernos en la categoría. Y durante todo el año sí que he mantenido el contacto con el entrenador del primer equipo, Santi Marí. Entonces sí que se reunía conmigo algunas veces, charlábamos de diferentes puntos de vista, pero no estaba integrado como tal en lo que es la plantilla. Sí que es verdad que conocía a la mayoría de los jugadores, porque muchos son entrenadores de diferentes equipos de la escuela, pero hasta una vez decretado el confinamiento, desde ahí, esos 2 meses y medio que estamos encerrados, sí que ya tengo un papel en lo que es la plantilla. Ya hacemos, como lo que estamos haciendo ahora, hacemos diferente trabajo psicológico a través de vídeos, charlas, y después ya una vez terminado el confinamiento, que cuando nos dejan ya entrenar, ahí sí que ya realizo varios entrenamientos de campo donde sí que preparamos la fase de ascenso. Por lo tanto, lo que puedo decir yo es eso, que gracias al conocer a Santi Marín, conocí el trabajo que he estado realizando con el cadete, pues sí que me iba comentando y me pidió que si le podía ayudar en esta fase de ascenso. Así que nada, sí que es verdad que ahora para la próxima temporada en principio lo han renovado ya y sí que va a mantener a todo el cuerpo técnico y ahí sí que podré estar desde el principio con ellos, así que genial. Nada, le doy paso a José Luis, que si no me largo mucho. Nada, Alfred, yo le devuelvo, antes de empezar, le devuelvo las felicitaciones a Alfred, ¿no? Es muy difícil conseguir ese ascenso de preferente a
a tercera y nada, y el Torrent ha hecho un gran trabajo, una gran temporada, como también lo viene haciendo Apepa, ¿no? En los últimos meses con estas formaciones, estas tertulias. Y David, te damos las gracias a ti y a los demás para que esto continúe. En mi caso, pues nada, sí que tengo la fortuna o la suerte de haber podido estar prácticamente toda la temporada con el Acheneta. El Acheneta es un club muy peculiar, se está hablando mucho ahora, ¿no? Después del ascenso, es un club de un pueblo muy pequeño, apenas 1.100 habitantes, 1.100 y algo. Y nada, tiene un equipo muy fuerte, muy estructurado. Y nada, esta temporada comenzaban un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, era su primera andadura en el deporte como entrenador. Y nada, se dio la circunstancia de que en la jornada 5, el equipo llevaba 2 puntos, un equipo que estaba hecho para conseguir algo más directamente desde el principio, ¿no? Y nada, en mi caso, el preparador físico es un compañero mío, un buen amigo, Robert Tejero. Y nada, el club en ese momento se planteó como trabajar todas las piezas, ¿no? del puzzle que tiene que tener el deportista. Y nada, contactaron conmigo y yo accedí muy amablemente a empezar a colaborar con ellos. Pactamos una serie de condiciones en las que una de las condiciones principales era la de formar parte de la plantilla desde el momento en que yo entrara, ¿no? En mi caso lo hice muy pausadamente, sobre todo en el tema de los jugadores. Hicimos primero un trabajo de observación, un trabajo de análisis, sobre todo por mi parte, y luego poquito a poco fuimos dando paso a lo que es ya introducir aspectos psicológicos en el día a día del club. Poco a poco pasó el tiempo, todo fue cambiando, pero nada, en mi caso, mi participación en el equipo fue la misma desde el principio hasta el final. Es decir, nunca he tenido ningún problema en estar en los entrenamientos, en los partidos, en los viajes, y la verdad es que muy, muy agradecido, muy afortunado de haber contado con esta temporada, que pudimos ponerle el lazo, ¿no? Ahora luego hablaremos más en concreto de lo que fue la fase de ascenso. Pero nada, estaría igual de agradecido y igual de contento si no hubiese podido ser así. O sea, muy bien, ¿no? Porque en principio lo que hacéis es a Alfred le contratan porque ya está en el club y porque se valora su trabajo, ¿no? Y José Luis, pues bueno, hay una necesidad, una situación de crisis, entre comillas, pero también se le contrata por el trabajo que ha hecho antes, ¿no? Porque alguien lo conoce y bueno, las oportunidades al final se consiguen por lo que se ha hecho antes y porque realmente lo que hacéis es hacer un trabajo que no puede hacer otro profesional, ¿no? Y bueno, está bien que lo contéis porque a veces la gente lo que quiere es meterse directamente ahí y se olvida un poco de que hay un proceso para todo, ¿no? Vosotros lo veis. Yo creo, David, que ahí está la clave, ¿no? En mi caso y en el caso de mucha otra gente, de muchos otros compañeros que tienen la suerte de mantener ese contacto con clubes de cara a que nuestro trabajo no lo puede hacer otra persona, ¿no? Yo creo que está muy bien esa labor que hacemos y sobre todo la de visualizar y de que nos visualicen a nosotros haciendo nuestro trabajo, que en muchas ocasiones pues es un trabajo que se realiza por parte de los entrenadores, segundos entrenadores, preparadores físicos, es decir, podemos hacer muchas cosas todos, pero luego cuando se quiere profesionalizar, cuando se quiere hacer bien las cosas, pues está bien que partamos de eso, ¿no? Como que cada uno tiene que tener su asiento en esa parte del cuerpo técnico y yo creo que ahí pues hay un paso, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, no en los resultados del equipo, pero sí en el trabajo. Sí, toda la razón. Yo, como bien has dicho, David, la primera frase que me había anotado aquí es ser paciente. O sea, es lo principal. Yo entro gracias al máster, haciendo las prácticas del máster, entro al Torrent con José Colás, con el que aprendo mucho, pero por diferentes circunstancias él se tiene que ir y me quedo yo en el club. Y esta es la tercera temporada ya con ellos y ya te digo, es un proceso, primero categorías, lo que es tocando un poquito todos los equipos, este año ya integrado en lo que es el cuerpo técnico de cadete autonómico, ahora la promoción, es decir, es un proceso, al final lo que también ha dicho José Luis, que si no se llega a conseguir el objetivo, yo ya
estaba muy contento por todo el trabajo, por todo el respeto de las diferentes patas del cuerpo técnico, tanto entrenador, preparador, cada uno sabía lo que tenía que hacer, cada uno tenía su parcela y todos nos apoyábamos por el un grupo que tenemos, pues eso, cuerpo técnico y tal, se veía el respeto entre todos y con una misma dirección. Al final se hubiera conseguido o no, pero el proceso ha estado ahí y ha estado trabajado. Así que es muy importante eso, tener un cuerpo técnico donde se respete lo que hacemos y poco a poco ir subiendo. Estos son los primeros casos, pero espero que en 5 años prácticamente todos los equipos de tercera y preferente lo tengan. Yo digo primera división, que creo que sería súper ya necesario por todo el dinero que se mueve allí, pero creo que tercera, segunda B podríamos pues eso, dar ese pasito. Pero bueno, a ver, poquito a poquito. Yo creo en esto, no sé si Alfred, David, podéis estar de acuerdo conmigo, el tema de que no solo es el respeto y el trabajo con el cuerpo técnico, que evidentemente para mí es una de los factores o de las claves más importantes, sino el contar con jugadores, en este caso futbolistas, que también respeten nuestro trabajo. Yo creo que esto es muy importante porque, bueno, no nos vamos a engañar, somos una figura extraña, sobre todo para los jugadores que no han compartido en otras temporadas y en otros sitios con nuestro trabajo. Y nada, yo en mi caso creo que he dado con futbolistas súper profesionales que me han tenido el mismo respeto a mí que a cualquier otro compañero del cuerpo técnico o miembro del club. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque ellos también tienen que acabar confiando con que la persona que han puesto es una persona de confianza, fiable, sobre todo nosotros con nuestro papel, ¿no? Que más cabe ese hilo de confianza, pues es importante. Yo en mi caso, muchos jugadores tenían mi edad o incluso muy cercana a mi edad, ¿no? Yo creo que eso para mí ha sido un punto a favor, ¿no? El poder relacionarme bien con ellos, el hablar un lenguaje similar o parecido. Y yo creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta y me apetecía decirlo, ¿no? La profesionalidad de los futbolistas de cara a trabajar con los psicólogos. Creo que siempre decimos con el tema de las consultas privadas, si el paciente no quiere trabajar, no quiere acudir voluntariamente a la consulta y quiere mejorar, no lo va a conseguir. Yo creo que en este caso estamos igual, ¿eh? Estamos igual. Igual sí que es cierto que tenemos más margen, más tiempo, más espacio y nuevos espacios que no es consulta para estar con los deportistas, véase el autobús, véase en la zona de banquillos, en la zona de vestuario, donde sea, pero creo que es importante tener en cuenta que el deportista, el futbolista en este caso, colabore. Y yo en eso quería apuntarlo. Sí, no sé cómo lo veis. Te doy toda la razón. Como ya he comentado previamente, al final, en mi caso, por ejemplo, como muchos de los jugadores eran jugadores de la escuela, yo ya he tenido contacto con ellos durante toda la temporada, entrenadores de alevines, benjamines, todo eso creo que me facilitó el integrarme a hacer el trabajo con ellos y al final la mayoría de ellos ya conocía mi figura, entonces es algo que tenemos adelantado. Como bien dices tú, José Luis, al final no es solo que el cuerpo técnico te respete, sino que los jugadores puedas tener una relación en la que ellos vean que esto es necesario, que es útil, que es como un fisio o que es como cualquier otra figura importante del cuerpo técnico. Y lo que deben entender y lo que creo que entienden y cada vez van a entender mejor es que al final tanto nosotros como el físico como el entrenador no te van a hacer ganar sí o sí, pero sí que te van a dar ese punto o ese punto de diferencial que te puede ayudar a, pues eso, a conseguir tener un buen rendimiento durante el campo que se pueda traducir al final en victorias, ¿vale? De eso, pero nada, quería comentarlo, añadir lo que has dicho, sí. que tienes toda la razón. Yo creo que está claro que te tienes que ganar el poder trabajar, ¿no? Por varias vías, es decir, por trabajo previo, pero también porque el jugador al final confía en ti, pero eso te lo tienes que ganar, y cada día, claro. ¿no? Y bueno, y eso se nota que habéis estado ahí porque os lo habéis ganado, en ese sentido. Vale, y una vez os lo ganáis, estáis en un staff técnico, ¿no? Bueno, ¿y qué hace un psicólogo del deporte en un staff técnico de un equipo como el Torrent o como el
la Chaneta? ¿Qué papel Pues tiene? empiezo yo, José Luis, tú. Sí, no, pues, no sé, al principio entras con ciertas dudas, yo no lo voy a negar, ¿no? Entras con ciertas dudas porque entras a un escenario nuevo. En mi caso no había formado parte de un staff de club de fútbol, sí que había estado en otros staffs, entonces, pero bueno, a ver qué te encuentras, con particularidades, ¿no? Sabiendo que el primer entrenador, el segundo entrenador, gente con mucha experiencia en el mundo del fútbol, un preparador físico también con mucha experiencia ya, y unos futbolistas hechos para la categoría y hechos para el objetivo del club inicial, que era el tema de al menos promocionar. El papel poco a poco yo creo que para mí fue clave el intentar que pasara aquello que yo quería que pasase, ¿no? Como en mi caso, ¿no? En mi figura como psicólogo en el club, y no deambulé. Me marqué mis propios objetivos, intenté seguirlos, y yo creo que eso hizo poder sentarme en la misma silla que ellos en ese sentido, parafraseando ahí a algún jugador profesional, con el tema de decir, bueno, ¿qué quiero yo hacer aquí? ¿Qué papel quiero tener? Si quiero tener un papel externo, o sea, es decir, demasiado externo a lo que es conversaciones, estudios de equipos, o qué quiero hacer, o si quiero estar dentro del todo, ¿no? En mi caso, entré ya con la máxima ilusión y máxima dedicación para intentar estar en todo lo necesario con el cuerpo técnico, conversando con el preparador, desde el preparador de porteros hasta el entrenador, ¿no? Que yo creo que es una figura importantísima en mi caso. Nunca dejaré de agradecerle al entrenador, en este caso a David Albelda, pues el trabajo que ha hecho conmigo también, ¿no? Y el acogerme de esa manera yo creo que es importante. Y nada, tenemos un papel muy importante, ¿no? Yo creo que una palabra que me gusta mucho es el tema de la escucha, ¿no? Hay que saber escuchar. Nosotros somos psicólogos y yo creo que antes que mover ficha, escuchamos, analizamos entorno, y yo creo que eso es importante y ese es uno de los papeles que yo más he querido realizar. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente vas teniendo un papel ya para compartir ideas, para compartir impresiones, para analizar jugadores de nuestro equipo, sobre todo en mi caso, analizar al rival. Lo hemos analizado mucho a nivel técnico, a nivel táctico, pero a nivel psicológico hemos analizado muchísimo a los jugadores de nuestro equipo. Y yo creo que ese es el papel, ¿no? Y la idea, y sobre todo que el cuerpo técnico tenga la idea de que lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, tiene un papel importante de cara al rendimiento del jugador, ¿no? Yo creo que es también una tarea nuestra, ¿no? El hecho de transmitir información oportuna, ¿eh? La información oportuna para que el cuerpo técnico tenga una pincelada más sobre cómo se encuentra su jugador o sus jugadores o su equipo, si hablamos en conjunto, de cara a cada fin de semana y a cada partido. Ese es un poco mi resumen, ¿no? de ese papel, ¿no? Yo creo que ha sido un papel importante, no voy a decir prioritario porque evidentemente considero que he puesto mi grano de arena, como lo ha puesto todo el mundo, desde el utillero hasta el presidente o cualquier directivo, pero yo creo que es importante, y al final se ve, se agradece ese papel, ¿no? de apoyo. Yo creo que si antes hablaba de la palabra escucha, también me gusta la palabra apoyo o dar soporte, ¿no? En ese sentido, porque al final si caemos de pie en estos sitios haciendo bien las cosas y demás, como estabas diciendo, David, ¿no? El hecho de ganarse, ¿no? El caer de pie, creo que te vuelves un poco referencia, ¿no? a ciertos niveles. El jugador que quiere mejorar a nivel físico se pone a hablar con el preparador físico sobre qué otros ejercicios pudiera hacer en casa, o si quiere mejorar a nivel táctico puede mantener una conversación con el entrenador, pero en nuestro caso, para mí un papel clave ha sido que los jugadores tuviesen una referencia, una persona de referencia a nivel psicológico. Y ese es el papel para mí fundamental, basado en la escucha y en el apoyo. Perfecto. Pues nada,
muchas gracias, José Luis, muy buenas aportaciones. Yo, siguiendo un poco con su misma línea, yo dentro del staff también voy a hablar de cadetes y primer equipo, que al final es lo que he estado, y sobre todo cadete, que he estado más tiempo, pero al final creo que la función es similar. Es una figura en la cual el entrenador confía en darte información, en hablarte de los jugadores, en ver cómo podemos conseguir que este jugador rinda más, pero también, por otro lado, el jugador también te comenta cosas de no estoy jugando los minutos suficientes o no estoy en confianza. Entonces, es un papel importante, estamos en medio, sabemos que no podemos decirle ni a uno ni al otro lo que nos están diciendo, pero debemos intentar hacer la fuerza y hacer el trabajo para que al final se encuentren sus caminos. Pues al jugador, lógicamente, no le vas a hablar mal del entrenador, pero sí que puedes aportarle lo que crees que el entrenador espera de él, ¿sabes? De forma no directa, pero sí de forma indirecta. Es decir, pues mira, vamos a trabajar esta parte de aquí, esta situación, por ejemplo, en el campo, si un jugador me dice que no está jugando casi minutos, pues entonces vamos a analizar los minutos que está jugando, vamos a ver en los minutos que juega cómo está rindiendo, bueno, y hacemos un trabajo específico ya con él. Al final lo que quiero decir es que es una figura que está ahí, estamos en el medio y tenemos, eso es algo importante, que el entrenador nos vea como un aliado y que los jugadores también. Al final, un poco la pieza de un engranaje. Por otro lado, mi papel en el staff técnico, ahora hablando de la promoción, ya digo, yo durante toda la temporada, ya os digo, comentando con el entrenador, viendo algunos partidos del primer equipo, pues sí que iba, sin estar dentro, pero sí que iba analizando pues las cosas que solían hacer más bien, el tipo de jugadores, el calentamiento, ahora me sale la palabra. Ahí no me sale. Bueno, algunos jugadores, el temperamento, que no me salía. Entonces sí que hay algunos jugadores que incluso si habéis visto la promoción, habréis detectado algunos jugadores que pues tienen un temperamento más fuerte que otros. Pues todo eso, detectarlo, y lo que he hecho, sobre todo al volver del confinamiento, es también hablar con estos jugadores y, por ejemplo, si vemos que un jugador tiene tendencia a buscar al árbitro o a enseguida buscar la bronca, pues diferentes técnicas de focalizar la atención en otras partes del campo. Pues le decía, por ejemplo, si tienes un problema que ha pasado ahí, siempre vemos que los mismos jugadores, aunque no vaya con ellos, están ahí metidos en todos los embrollos. Vale. Igual, pues da 10 pasos hacia atrás y cuéntanos mientras los das. O agáchate y date 2 golpes en las espinilleras, átate las botas, te las desatas, es decir, cambiar el foco de atención y que no se fuera directamente al árbitro. Entonces sí que estoy contento porque durante los partidos sí que hay jugadores que tenían más, pues eso, los típicos que igual en el minuto 10 ya tenían la tarjeta amarilla, pues sí que todas estas cosas se pueden trabajar. Entonces, ya os digo, en definitiva, es un papel un poco intermediario, por así decirlo, que los jugadores se sientan bien, que el entrenador también se sienta bien, que tengan confianza contigo y todo remar en la misma dirección. Y sobre todo también lo que he hecho mucho, como ha dicho José Luis, el tema de los objetivos que él se ha puesto. Yo también he trabajado tema de establecimientos de objetivos, de decir también personalmente, vale, pues estoy aquí, ¿qué quiero conseguir con estos? Yo también mismo me los voy poniendo para mí, y después los traslado al entrenador y conjuntamente pues vamos creando como establecimientos de objetivos conjuntos que pues trasladamos al equipo. Es decir, diferentes técnicas que conocemos, intentarlas aplicarlas detectando las necesidades que hay y sobre todo sin miedo, que al final sabemos muchas veces, tenemos miedo a hacer algo, pero yo creo que sabemos mucho más de lo que tenemos y somos una pieza más fundamental de lo que mucha gente piensa. Así que nada, será un poco mi aportación a este punto. Si quieres comentar, José Luis. Sí, no, el hecho está en que podríamos analizar muchísimo y profundizar muchísimo, ¿no? Con todo lo que hayamos hecho y demás. Yo creo que hay una cosa que nos penaliza ante todo,
y es la imagen, ¿no?, de cara al exterior. Y es que yo siempre lo he pensado, ¿no? Nosotros estamos en el campo, en el entrenamiento, y no damos pelotazos, no ponemos conos, no repartimos petos. Es decir, tenemos un trabajo que desde fuera, de cara a un directivo, de cara incluso a propios jugadores, cuerpo técnico, no se ve, entre comillas, ¿no? Y podemos muchas veces caer en el error este de que se me vea mucho. Yo creo que una parte importante del papel que tenemos es la del hecho de que la gente sepa, ¿no?, o sea consciente de la importancia de nuestro trabajo sin que se vea. Porque al final el jugador tampoco quiere que se vea mucho, que se está apoyando mucho en el psicólogo, ¿sabes? Ni tampoco esto pasa al revés con el cuerpo técnico. Es decir, aunque sea mucho más normal, ¿no?, la conversación con el cuerpo técnico. Por tanto, yo creo que es importante, ¿no?, que nosotros también sepamos utilizar ciertos canales comunicativos con los directivos, con los jugadores, con el entrenador y demás, para que se sepa que estamos, ¿no? Y sobre todo, qué trabajo hacemos y qué importancia tiene. Porque nosotros, en cierta manera, sin hacer un trabajo específico, físico, táctico, de lo que tiene el equipo, analizamos individualmente a cada jugador, y ante una conversación ante cada jugador del equipo sabemos qué es lo que queremos transmitir y en qué le podemos ayudar, y anticiparse a ello. Yo creo que cuando el jugador te viene hablando de una circunstancia concreta, como no tengo minutos, como decía Alfred, o no meto goles, o un portero nos puede decir no se me está dando bien el balón parado, o lo que sea, yo creo que ahí el psicólogo, cuando recibe esa frase o esa, ¿no?, pequeña indicación del jugador, si ya anticipas, ¿no?, y sabes de qué te puede hablar, yo creo que ahí el jugador también dice, ostras, me tiene calado, ¿no? Pero a positivo, me refiero, a positivo. Sí. Y también de cara al cuerpo técnico, no estamos hablando del papel del cuerpo técnico. Yo creo que nuestra figura también da un poco a entender que pasamos un poco, ¿no?, del rendimiento, pasamos un poco del físico, pero cuando estás en las conversaciones y también hay que meterse ahí, también hay que valorar, también hay que opinar, yo creo que el cuerpo técnico, no sé, Alfred, tú si te ha pasado lo mismo, pero yo creo que agradece, ¿no?, que tengas todo analizado, que tengas toda tu parte controlada. Y bueno, siempre pueden haber cosas de mejora y circunstancias que trabajas y no salen, eso está claro, pero yo creo que es importante, ¿no?, como nuestro papel. Totalmente. Muy bien. Sí, sí, al final, ya digo, creo que tanto lo que has comentado de cuando un jugador te dice me pasa esto, o el tema de minutos, tú ya te anticipas. Es como que el jugador de forma indirecta muchas veces ya es como que, vale, no te lo digo directamente, pero tú ya enciendes tu alarma y dices, vale, pues este jugador me quiere decir esto, ¿sabes? En la comunicación no verbal, lo que te dice casi sin querer, tú ya lo detectas, y es clave. La anticipación, al final, creo que es una de las principales fuentes de nuestro trabajo. El anticiparse y el hacer el trabajo previo, que no sea lo típico de apagabomberos, de voy ahora, ya está, sino un trabajo previo de, aunque no parece que no se necesite trabajar eso, pues lo vamos trabajando, lo vamos anticipando y lo vamos ya modelando para que cuando llegue lo tengamos ya más o menos controlado, por así decirlo. Como bien dices, esto lo agradecen también desde el cuerpo técnico, que las aportaciones que haces, como que saben que tu papel o todo lo que gira a tu alrededor lo tienes bien controlado. Claro. Así que nada, era un poco para contribuir a tus palabras. Tenéis un punto de vista psicológico al rendimiento colectivo individual, ¿no? Es decir, lo que hacéis es aportar algo que no aporta nadie, es decir, anticipar, observar, detectar necesidades psicológicas. Eso, si no estáis vosotros, no lo hace nadie, porque no saben hacerlo y porque están en otras cosas, ¿no? Y bueno, y eso, y creo que ahí, pues cuando, no sé, por poner el ejemplo, Joaquín Valdés con Luis Enrique en la selección española ahora, ¿no? Pues aporta esa parte que estáis aportando vosotros en vuestros equipos. Bueno, y ya cambiando de tercio, hablamos de la fase de ascenso, si os parece. ¿Cómo se prepara una fase de ascenso de este tipo? ¿Qué estrategias psicológicas o qué hacéis vosotros para prepararlo?
Alfred. ¿Va yo? Vale. Sí. Pues, a ver, yo en mi caso, ya digo, yo durante el confinamiento, ¿vale? Con todo lo que yo... Espera. Hablando ya con el entrenador, previamente antes de hacer lo que son las sesiones online y diferentes vídeos que yo realicé en mi casa, que les iba mandando a los jugadores para que hicieran trabajo psicológico, yo me conecto con el entrenador y detectamos, hacemos un poco la observación de los tipos de jugadores que tenemos. Tema de jugadores que si son ya mayores, muchos jugadores que durante el confinamiento, claro, al volver el rendimiento les ha costado un poco más enchufarse, jugadores ya de 34 o 35 años, había unos cuantos, entonces hacemos un poco, por así decirlo, la radiografía de todos los jugadores y una vez ya detectado lo que tenemos y cómo está estructurado, por así decirlo, o sea, teniendo esta estructura clara, pues yo ya realizo durante el confinamiento diferentes, como ya digo, diferentes charlas, diferentes vídeos, donde, por ejemplo, trabajamos el tema de los penaltis, la tanda de los penaltis. Al final sabíamos que al final, pues mira, en los 2 partidos que hemos hecho hemos jugado 2 tandas de penaltis. Entonces sabíamos que eran 90 minutos, que los equipos no iban a arriesgar demasiado, iban a mantenerse más o menos equilibrados. Entonces sabíamos que las tandas de penalti iban a ser decisivas. Entonces, aquí como bien sabréis, pues, se puede realizar un buen trabajo de visualización. Entonces yo se lo explicaba a ellos, pero aparte, por si alguien no se podía conectar por tema de tenían hijos o incluso había gente que salía a trabajar, o sea, era muy difícil que estuviéramos siempre todos siempre conectados. Entonces, lo que realizo yo es que me grabo vídeos en mi casa explicando muchas cosas de las que ya hemos hablado y que ya saben, pero lo hago en modo resumen. Entonces, yo me pongo la cámara, tengo como un PowerPoint al lado, por ejemplo, la visualización, y pongo ejemplos de al final es práctico, que ellos vean que no les cuente lo que es, sino el cómo y el para qué sirve, para que ellos tengan una aplicación que puedan utilizarlo. Entonces, yo les pasaba una hoja, les mandé una hoja, que del máster la tenía, del tema de visualización, que vemos antes, que vemos después, el pre, el proceso y el final. Entonces, eso se lo pasaba a ellos y al entrenador. Entonces, el entrenador también era una herramienta que él utilizaba para observar, pues mira, este jugador normalmente, ¿qué está imaginándose? ¿Se ve él haciéndolo o en tercera persona o en primera? Entonces, esa información, lógicamente consensuado con los jugadores, eso lo va a recibir también el entrenador, para que lo sepa y tal. Que era como un trabajo ya ahí conjunto, todos a una. Y este era un ejemplo de vídeo que realicé. Después me lo pasaban y sobre todo estaba muy chulo el tema del portero, que al final también ha sido muy decisivo la tanda de penaltis. Se veía la complicidad que había entre los 2 porteros, que de hecho no sé si lo visteis, al final hubo un vídeo que los 2 porteros estaban, pues eso, todo eso también se transmitía y eso el psicólogo también lo tiene que detectar y lo tiene que reforzar. Todas estas cosas. Después, sobre todo, ya durante el confinamiento, pero más sobre todo después al volver al terreno de juego, me senté con Santi Marín, con el entrenador, y ya pusimos diferentes objetivos de tarea que tenían que hacer. Por ejemplo, sabíamos que iban a ser 90 minutos, pues del minuto 0 al minuto 10, o del 0 al 15, dependiendo un poco de los jugadores, pues tenían que conseguir hacer por ejemplo, hacer un cambio de orientación o que el centrocampista consiguiera darle un balón al delantero de tal forma. Entonces, bueno, al final son establecimientos de objetivos, es la técnica que conocemos, pero detectando lo que necesitaba ese equipo concretamente y en ese momento y ese jugador, pues lo íbamos regulando. Entonces, yo, conocedor de la técnica y sabiendo que sirve
al entrenador que conocía las carencias de cada jugador, pues entre los dos lo montamos. Al final el entrenador solo eso no lo puede realizar, que muchas veces tienen tendencia a poner objetivos igual demasiado que no son tan realistas. Entonces ahí viene el psicólogo también, vamos a poner objetivos. Por ejemplo, no le digas que meta un gol en los 90 minutos, vamos a decirle que tire a portería, por ejemplo, que tiene entre palos, por así decirlo. Entonces le cambiamos el lenguaje, cambiamos el mensaje. Al final queremos conseguir eso, pero lo decimos de otra forma. Entonces todas estas cositas, ya os digo, a través de vídeos durante el confinamiento y sobre todo después en las semanas previas al campeonato, pues con la ayuda del entrenador y tal lo íbamos trabajando. Y después, a ver, tenía otra cosa ahí, se me ha olvidado. A ver. Vale, sí, exacto. Y después también una actividad que solíamos hacer bastante eran los mini partidillos que hacíamos ya te digo, una portería a nada, a muy poca distancia. Y yo me quedaba con ellos, con el segundo entrenador, y el entrenador se iba a jugadas de balón parado. Y yo dirigía esa parte con la ayuda del segundo entrenador, que tenía más, pues eso, observaba más la parte técnica y táctica, pero sí que íbamos poniendo como diferentes objetivos del minuto 0, imagina un mini partido de 10 minutos. Pues del minuto 0 al 2, el equipo que conseguía meter el gol, al final era bastante fácil meter gol, pues tenía gol y tenía la opción de un penalti. Y si creabas también un poco esa cohesión a la tarea, pero también la cohesión social, un poco el ambiente ese de pique al final del. Y después, por ejemplo, del minuto 3 al minuto 7 no pasaba nada, metías el gol, era normal. Pero del 7 al 10, que normalmente analizamos también cuánto se daban más los goles en contra, los típicos goles en los últimos minutos y cómo afectaban, pues ahí sí que pusimos como un hándicap. Si mete el gol que metas en los últimos 3 minutos, pues te vale doble. Entonces se creaba ahí, habían igual 2-1, llegaban al 2-3 y se creaba un poco ahí ese pique sano, por así decirlo. Y todo eso nos vino muy bien porque de hecho en el primer partido de ascenso, ¿vale? Para analizarlo ya en partidos, y le doy paso enseguida a José Luis. En el primer partido, por ejemplo, nos mete el Alicante el gol en el 96, el empate. Era justo lo que habíamos estado trabajando, de intentar evitar minutos, pues aguantar. Pero lo bueno es que el equipo no se viene abajo, gracias a, después el entrenador me lo comenta, el tema de la visualización, el portero sobre todo le vino de perlas, de hecho no sé si paró 2 penaltis o no me acuerdo, pero que lo bonito es que te lo diga, ¿sabes? Que no es que tú estás ahí, sino que el entrenador te diga, qué bueno ha sido el trabajo de visualización, y que el portero también te diga que, ostras, me ha servido mucho porque, claro, yo ya me lo había imaginado que iba a ir para allá, me tiro y justo, ¿sabes? Todas estas cosas que confirman que les ha servido. Y nada, y después en el segundo partido un poco lo mismo, hay una situación al final que ahí hay un poco de pique, intento lo que digo, algunos jugadores conflictivos que no se metan, después llega la tanda de penaltis, que hay toda esta polémica y tal, al final pues yo digo, centrados en el objetivo, vosotros a lo vuestro, que al final es lo que tanto se gane o se pierda, el árbitro lo dejamos en paz y nos centramos en lo que depende de nosotros. Y al final pues mira, ya te digo, al final fue un trabajo conjunto, pero sobre todo, pues eso, establecimiento de objetivos, visualización, estar en el campo, que te vieran con la ropa también, una parte del cuerpo técnico, y también, pues eso, hablar con los jugadores de forma individual, con lo que he comentado antes, los que son más conflictivos, pues también hablar con ellos, pues mira, vamos a hacer esto. Y esto es lo que le dices tú a tus jugadores, lo estás haciendo justo lo contrario, que te vean un poco también, se les picas, pero y le dices el mensaje de forma sutil, un poco técnica sándwich también utilizaba. Bueno, un poco todo lo que sabemos, pues intentar aplicarlo, y lo que ha dicho antes un poco José Luis, igual te sale bien o te sale mal, pero al final estás haciendo un trabajo que sabes que tiene una base, que no estás haciendo cosas por hacer. Y nada, le doy paso a José Luis, que ya me he alargado un poco. No, pero súper bien, ¿eh? Súper bien por tu parte y bien explicado.
Nada, como ha hecho Alfred, no podemos obviar el tema de la preparación de la fase de ascenso sin el confinamiento. Es imposible, ¿no? Porque fue en situación ya de confinarse cuando supimos que íbamos a jugar esa fase de ascenso. Sí que hubo un periodo pequeño de tiempo donde no se sabía si iba a pararse la liga y no se iba a subir, si no se iba a hacer las cosas. Y yo creo que ahí los futbolistas, pues bueno, también tuvieron sus dudas y demás. En mi caso, la Cheneta es un club pequeño y tal, pero es un club muy profesional y nada, continuamos los entrenamientos por Zoom, ¿vale? Y se conectaban con el preparador físico todos los jugadores, todos, a la misma hora, prácticamente todos los días. Por ejemplo, en nuestro caso nos conectábamos por plataforma Zoom y luego salieron equipos de primera división y equipos extranjeros muy potentes utilizando Zoom. Después, es decir, que muchos de los equipos sabemos que han acabado utilizando esta plataforma porque la Cheneta, desde el primer día de confinamiento, empezó con ello, ¿no? Entonces, para mí, viéndolo incluso desde fuera, era una manera de saber qué jugadores estaban metidos, qué jugadores estaban no tanto, ¿no? Porque hablaba mucho con el preparador físico. En este caso, en mi caso, hablaba mucho con él para saber si se estaban conectando todos, cómo los veía, si veía algún jugador que se estaba descolgando un poco, si su rendimiento físico, aunque fuera por la cámara, ¿no? Se veía así un poco más bajo. Nada, durante el confinamiento, pues eso, hablando con ellos por teléfono, por WhatsApp, de cara a conocer su situación. Al principio me preocupé mucho más por el tema personal, por el tema confinamiento como personas. Yo creo que esto es importante. Ya lo dije en la otra psicotertulia donde me tocó participar, en la que expuse la idea de que el futbolista es una persona muy abierta, muy social y muy de campo, ¿no? Muy de moverse, muy de movimiento. Yo creo que cerrar a un deportista es grave, ¿eh? Es algo muy fuerte porque ellos no están acostumbrados para nada a encerrarse en nada. Pero si a ellos les pica el vestuario, están en el vestuario y no quieren estar en el vestuario, quieren estar en el campo. Y entonces, claro, primero me preocupé por todo eso, ¿no? Les mostré mi propio trabajo para poder contactar con ellos de cara a cualquier situación personal, no tanto deportiva. Y luego, conforme ya se supo el tema del playoff, se supo todo esto, pues ya sí que te involucras un poco, mandamos ejercicios de visualización, igual que ha hecho Alfred. En mi caso, era una visualización no tan puntual, ¿vale? No tanto hecha a una tarea en concreto como los penaltis, sino un poco más abierto, redacté un texto de 2 o 3 folios explicando la técnica y sobre todo poniendo ejemplos donde cada deportista se podía apoyar, ¿no? Por ejemplo, si soy portero puedo visualizar esto. Soy centrocampista defensivo, puedo visualizar esto y esto. Entonces, cada jugador se daba por aludido a su tarea que podía visualizar, ¿no? Luego hubo propios jugadores que se pusieron en contacto conmigo para ayudarles con el tema de la visualización, para ver cuánto tenían que hacerlo, cuándo tenían que hacerlo. Y entonces, pues bueno, lo que fue para mí muy importante es que ellos supieron y lo utilizaron nuestra propia figura para pasar este confinamiento, ¿no? Una vez volvimos a los entrenes, nosotros hicimos como 2 apartados. Un apartado en la Cheneta, entrenamos en nuestro campo, y luego tuvimos que desplazarnos todos los días a otras instalaciones con césped natural porque en nuestra fase de ascenso se jugaba en césped natural, ¿no? Así como el Torrent para subir a tercera ha tenido muy en cuenta el tema de los penaltis, nosotros era un factor que no existía. Claro. No voy a entrar en valoraciones sobre esto, pero nada, la federación decidió que el ascenso a segunda B no podía haber penaltis. Entonces el Cheneta se veía en la circunstancia de que la semifinal la tenía que ganar, el empate no nos valía porque el Alcira era un equipo que había quedado por delante de nosotros y solo en la final, una de las 2 casos nos valía el empate por quedar terceros, pero finalmente jugamos la final contra el primero y nos tocó ganar, ¿no? Entonces, esa fue una variable que incidí mucho con el equipo técnico, con el cuerpo técnico, esta variable del empate. Fui muy pesado, sobre todo al principio, para que lo tuviesen en cuenta a la hora de desarrollar las tareas. Y incidimos mucho con la idea de que cuando hacíamos partidillos, cuando hacíamos juegos, siempre tenía que haber un ganador, que el empate no nos valía.
En este caso no valía ninguno de los dos equipos de nuestro entrenamiento porque luego a la Cheneta no le iba a valer para subir, ¿no? O para poder mantenerse en el playoff. Esta fue una de las variables importantes. Luego hice una rápida observación y un rápido análisis cuando volvimos. Volví a echarme un poquito para atrás para ver con perspectiva otra vez todo. Les pasé un pequeño cuestionario que yo mismo hice con preguntas sobre cómo se encontraban, si pensaban que iban a tener un papel importante en esta situación de playoffs, si pensaban que el entrenador les tenía en cuenta, ¿no? De cara a poder competir, y todos esos son datos que me los guardé yo para mi propio análisis y luego para el propio cuerpo técnico, ¿no? Aquella información que les pudimos hacer llegar para mejorar su trabajo. En esto, también, en este cuestionario, les pedía yo que ellos mismos les mandaran un mensaje de ánimo, me lo escribían a mí, a la aplicación que hice para el cuestionario, que les mandaran un mensaje de ánimo a los compañeros, ¿no? Entonces hice un trabajo audiovisual, que es ahí donde el psicólogo también llega, un trabajo en este caso de imagen, donde puse una imagen del campo nuestro de la Cheneta, una imagen de un jugador nuestro realizando una acción con su frase para todos. Y de nosotros que somos 20 jugadores en la plantilla, 20 días antes de la semifinal, todas las mañanas tenían un cartel diferente con la frase de uno de los compañeros, ¿no? Y dicho por ellos, ¿no? Por el tema del feedback, que les gustaba mucho, ¿no? El levantarse, porque yo se la enviaba a las 8 de la mañana, les gustaba mucho levantarse y ver qué jugador iba a enviar ese mensaje ese día, ¿no? Además, no fue para nada hecho al azar el orden por el que yo iba enviándoles esas imágenes, ¿no? Sino lo hacía por contundencia de los mensajes. Si un jugador necesitaba, a lo mejor le habían salido un poco mal ciertos entrenamientos, pues poníamos su imagen, ¿no? Para jugar con todo, ¿no? Yo creo que es importante que ellos vieran que eran importantes, aunque los entrenamientos no estaban saliendo bien, a lo mejor uno de ellos durante 1 o 2 entrenamientos, porque no nos olvidemos, esto se ha hecho muy largo para ellos. En nuestro caso entrenamos 6 semanas antes de jugar una semifinal, y Alfred, seguro que estarás de acuerdo conmigo, entrenando para saber que puede ser que juegues un partido y te vas a casa. ¿No? Luego, cuando pasamos la semifinal, como que todo daba igual ya, pero yo compadezco mucho, ¿no? A los equipos que se quedaron ahí porque, ostras, es un esfuerzo brutal, ¿no? De cara a eso, fui muy poco invasivo con ellos en este caso, así como al entrar sí que me gustó reunirme con ellos varias veces, luego de los entrenamientos y tal. En este caso no lo hice, pero sí que hablé mucho individualmente con los jugadores, con todos, con todos. Tuvo un momento a solas con todos. Y yo creo que una parte importante es que ellos hubo muchos momentos que no se daban cuenta que estaban recibiendo ese trato profesional conmigo, ¿no? Y nada, utilizábamos pues cualquier momento, antes de los entrenamientos, después, el momento de estirar. Para mí es un momento muy, muy chulo, ¿no? Cuando se ponen a estirar y es ahí cuando aparece nuestra figura para hablar con alguno de ellos, te sientas a su lado, lo acompañas hasta la habitación del fisio, incluso te quedas allí con el fisio un rato, con ese jugador, hablando de todo, y ellos al final les preguntas por la familia, por las parejas, por todo, y te acaban hablando de fútbol. Y eso es lo importante, ¿no? Que ellos, pum, al final te dan la información porque saben que tú les puedes dar una información a ellos muy valiosa. Yo creo que esto fue muy importante. Nosotros, de cara a lo que es centralizarnos en los partidos, pues bueno, estudiamos bastante, ¿no? a los otros equipos. En este caso, las palabras de nuestro entrenador fueron muy oportunas cuando se habló de que el tipo de playoff que se hacía facilitaba el trabajo, dado que nosotros conocemos mucho a los rivales, pero ellos a nosotros también. En mi caso, yo apoyé mucho el trabajo psicológico con el trabajo físico, y sobre todo esto lo vimos en el partido de la semifinal. Nosotros nos plantamos en la semifinal con muchas dudas porque no sabíamos qué podía pasar después de tanto tiempo, pero veíamos al equipo fuerte. Y yo creo que las piernas hicieron la cabeza muy fuerte de nuestros jugadores. En este caso, hay una bipolaridad, ¿no? Cabeza-piernas o cabeza-cuerpo. En este caso, yo creo que los jugadores se apoyaron mucho con las condiciones físicas que tuvieron, y aplaudo otra vez lo que es el trabajo en confinamiento con el preparador físico, porque nos vimos superiores físicamente desde el primer momento a los dos rivales, a los dos.
y esto hizo que mentalmente saliese nuestra confianza, saliese nuestra capacidad de decisión de todos los jugadores, porque esto es algo que sí que hemos intentado fomentar un montón, que el jugador decida dentro del campo, sobre todo a nivel ofensivo. A nivel defensivo tuvimos claras las cosas como las tuvimos antes de confinarse. Aquí solo hizo falta refrescarlo. Aquí sí que hicimos vídeos con acciones a balón parado, acciones defensivas, acciones ofensivas, y se las enviamos. Y luego ya por finalizar tanto con la semifinal como con la final, por mi parte hice un vídeo para cada partido, ¿no? Un vídeo un poco más tocando ese sentido social, ¿no? Yo creo que si algo me gustó mucho hablar con ellos fue el tema de que quedaban 2 partidos y de que igual había que aparcar un poco situaciones personales de rendimiento y en cuanto a su trabajo, ¿no? Y sí que era algo global, era algo que nosotros en nuestro caso repetíamos mucho la palabra, ¿no? El concepto de hacer historia con el Atxeneta, por el tema de que si sube el Alcoyano es un equipazo, se lo había merecido. Continúo pensando que el Alcoyano se merece estar el año que viene en Segunda División B, pero es una ciudad muy grande en comparación con la nuestra, ¿no? Y por tanto, aunque nosotros tengamos un sponsor muy fuerte detrás y tengamos jugadores para abordar ese playoff, yo creo que fue muy importante que la gente supo sumarse a lo que era el pueblo, ¿no? Y yo creo que en uno de los vídeos, cuando escuchaban a la gente del pueblo, pues decirles que han hecho historia, que eran ejemplo para los chavales, que los chavales preferían verlos a ellos, ¿no? Que ver a los equipos de primera división. Si yo mismo me emocionaba cuando recibía los vídeos para montarlo, imagínate ellos cuando lo pudieron ver, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Alfred, intentamos trabajar todas las variables posibles, adaptadas a nuestro equipo y adaptadas a la situación. Para mí algo muy importante fue trabajar la activación, porque si algo nos podía fallar era un exceso de activación de cara al partido. Un exceso de activación nos hubiese podido llevar a errores garrafales, a tarjetas innecesarias, a expulsiones o a situaciones que no hubiésemos podido desarrollar correctamente. Yo creo que aquí estuvimos muy acertados y luego en la final mucho más porque creo que nosotros ya habíamos jugado con el Alcoyano en Liga y si algo nos pudo con ellos fue un exceso de activación que no supimos controlar en ese momento y ese partido pues no se nos dio muy bien y creo que si algo pudimos controlar contra el mismo equipo, incluso pudiendo caer en el error del recuerdo colectivo del partido anterior, yo creo que si algo pudimos controlar fue esa activación. Yo veía en el vestuario la cara de los chavales, los mensajes de ánimo. Cuando te acercabas a ellos a decirles algo individualmente, lo veías, ¿no? Que la activación no era la misma que hacía unos meses cuando jugamos el mismo partido. Y así fue, ¿no? Que estuvimos muy tranquilos en ese partido y nos lo pudimos llevar. Muy bien, José Luis. Sí, al final lo que dices, la activación también es una de las piezas fundamentales, ese exceso de activación al principio del partido. En nuestro caso era eso. Esos 90 minutos sabías que no había prórroga tampoco, que era eso y después si no penaltis. Entonces, claro, sabes que 2 goles, por ejemplo, que eso lo hice yo de hincapié, de 2 goles en los primeros 10 minutos, miradlo cómo se puede complicar, que después se puede remontar, se puede trabajar, pero sobre todo tener en cuenta eso, que ese nivel de activación, esa calma en hacer lo que ya han hecho durante la temporada. Yo les recordaba eso, que no pusieran, tuvimos ahí como un debate de decir, ahora que vais a cambiar alguna cosa, vais a probar cosas nuevas o qué vais a hacer, los jugadores también me comentaran. Entonces, pues había diferentes puntos de vista, de no, ahora tenemos que estar aún más fuertes, incluso pues probar nuevas cosas, ¿qué tal? Pues otros que decían, no, vamos a mantener lo que ya hemos hecho durante la temporada, que es lo que se nos da bien. Al final, pues yo intentaba reforzar siempre pues lo que creo que es lo idóneo de no meter cosas nuevas que no has hecho durante toda la temporada. Al final el entrenador también lo tiene claro y sabe cómo. Pero quedabas eso, un círculo, me ponía ahí y hacíamos el debate. Para terminar un poco este punto, una que se me había olvidado antes, una de las cosas también que hicimos, que me lo ha recordado un poco José Luis también, es yo no hice lo de la frase, pero sí que en un círculo nos poníamos y cada uno comentaba públicamente
sobre qué podía aportar tal compañero a la promoción, para que no se hiciera muy largo. Por ejemplo, decíamos, pues el número Pedro, el número tal, que puede aportar a la promoción. Y uno o dos voluntarios pues hablaban, pues puede aportar tal, puede aportar, pues cada uno intentaba, lo que les comentaba también, les expliqué la técnica de sándwich, que no tenían que decirlo de forma para sumar y no para hacer ataques. Al final de la dinámica esta ya hubo así como más bromas y alguna puya y tal, pero bueno, son cosas que pueden Todo pasar. suma también, todo suma, todo suma. Y nada, al final es, en definitiva, las herramientas que ya conocemos, que hemos ido estudiando y tal, pues intentar adaptarlas al contexto y hacerlas también nuestras, que sean algo que las controlemos y que las podamos aportar adaptándolas a nuestro... No voy a hacer esto que lo he visto tal y igual no tengo tanta idea o no lo controlo tanto, pues voy a hacer algo adaptado que sé que a este jugador le puede ayudar. Porque hay jugadores que igual le haces, hazme esto y dicen, pues sí, yo esto perfecto, lo controlo, por así decirlo. Entonces, detectar las necesidades de cada uno al final es la clave, la evaluación, y a partir de ahí pues seguir esa línea. Entonces yo creo que es clave y muchas gracias, José Luis, por la aportación que has hecho. Estoy viendo que es algo que está fluyendo, Sí. que están saliendo cosas chulas y nada, ojalá sigamos No, subiendo escalones y... ahí queda un poco, ¿no? Lo que faltaba por comentar, ¿no? Esa, que una vez estás ahí, una vez funciona todo. Yo lo digo, lo he dicho abiertamente, el tema de que soy una persona muy privilegiada de haber acabado en un equipo como la Cheneta, ¿no? Porque, bueno, entré en una situación complicada que os hubiese podido saltar por los aires en cualquier momento, pero nada, el equipo funcionó y nada, yo también, al igual que yo he aportado, a mí también me han aportado mucho, ¿no? Las personas con las que he compartido cosas y yo creo que ahí hay una retroalimentación por parte de todos y yo creo que hemos tenido la suerte en este caso de poder estar funcionando como psicólogos en dos equipos que optaban a ello, ¿no? Que optaban a estar arriba y que al final nos lo hemos podido llevar como no hubiese podido ser, ¿no? Y en mi caso también el tema de disfrutar pues, de las situaciones, ¿no? Cuando vas a un partido normal no hay seguridad en la puerta, no hay tal, no hay cámaras, e incluso nosotros que pudimos jugar en la Nucía, ¿no? Con todo aquello que estaba arreglado aún de jugar el Levante en primera división. Y nada, yo creo que al final no me considero ejemplo de nada, pero sí que considero a la psicología del deporte ejemplo de estar con más equipos, si cabe, ¿no? Cada día. Y es importante. En este caso, Alfred, yo que he estado en tercera división, creo que he estado solo como psicólogo. El otro día Juan Montparler, que lo tenemos aquí, me envió un mensaje, se lo agradezco aquí también, y le dije, ¿no? Que tenemos que dejar de ser los raros, un poco los añadidos a esto, ¿no? Y yo creo que al final me era divertido muchísimo ver cómo al final eres el raro del otro equipo, no del tuyo. Y eso es lo positivo, ¿no? Que los demás pues al final ven tu figura y ven esto. En mi caso, incluso, pues mi figura salió en alguna conversación con otros miembros de otros equipos, ¿no? Y valoraban positivamente que la Cheneta pudiese tener una figura así y que el trabajo se estaba notando. Y nada, yo animaría, ¿no? Porque al final hay mucha gente que está haciendo buenos trabajos no solo con primeros equipos, que al final el primer equipo pues sabemos cómo funciona, pero en el tema de las canteras, ¿no? Yo no lo he tocado y en ese caso, por ejemplo, Alfred, yo te envidio, ¿no? Porque me gustaría mucho poder trabajar en base, poder trabajar con más cosas que no sea propio rendimiento, porque creo que hemos tocado mucho rendimiento con los primeros equipos y me gustaría ver más otras cosas a nivel de formación, a nivel de familias, a nivel de subir, ¿no? Con los chavales. Y yo animaría a un montón de gente a un montón de equipos, ¿no? Que pudiesen contar con nosotros, que al final es todo positivo. No sé cómo lo ves. Sí, yo, de hecho, hoy he leído un tuit de Sau Basares, que también es psicólogo del deporte, y comentaba un poco esto, que muchos
Al final, en el fútbol base, mucha gente igual no da el paso en contratar a un psicólogo del deporte porque tampoco sabe bien la función, pero al final, ya te digo, yo me veo un poco como que puedes aportar a diferentes facetas y encima es que le estás dando beneficios al club, porque si hablas con padres y madres, en mi caso, talleres de padres o madres, talleres de entrenadores, que hacemos ahí en el club también, pues una charla y hablamos un poco, que ellos también me comenten, que para ver también sus puntos de vista, que me pueden aportar ellos también. Después estás en un cuerpo técnico, por ejemplo, en este caso que he estado más en el cadete, pero igual me habla el entrenador del Alevín, ¿puedes venir a una sesión y vemos esta situación, tal? Y pues los jugadores te conocen y más gente va viendo pues esa figura. Y ya digo, sobre todo la diferencia que veo en el fútbol base es que aparte de que puedes, como yo en mi caso, ya te digo, tienes como mucho margen de hacer muchas cosas de padres, madres, entrenadores y tal, al final es que con una persona prácticamente, ojalá hubieran más ahí en el club que contrataran a mucho más y hacer rollo como el Villarreal, espero que se pudiera hacer así, de 5 o 6 psicólogos, pero de momento con una persona, pues eso, podemos abarcar a como diferentes aspectos y al final los padres, madres también lo ven. Si ven a un club que tiene un psicólogo, que hacen las charlas, que se comprometen, que hacen dinámicas grupales, que ven movimiento, todo eso que también influye. Hay muchos entrenadores que son muy jóvenes y muchas veces los comentarios que realizan, de típicos comentarios igual de pues que se pueden decir de otra forma, por así decirlo, pues ahí también hay pues un punto que el psicólogo también puede trabajar, de decir la comunicación, pues acercas al entrenador y lo hablas, tal. Hay entrenadores que igual tienen 16, 17 años y tienen benjamines y todas esas facetas al final se pueden trabajar. Es chulo porque, pues eso, el director deportivo va observando si hay comentarios, si tú estás en el grupo de entrenadores como cualquier otro y al final es como que está chulo porque es una figura que como que complementa diferentes aspectos. Y la guinda del pastel ha sido un poco está en el primero. A eso me refiero yo, en el tema, y por acabar, ¿no? A mí me gustaría aprovechar el canal este de APECBA con la charla y tal, porque parece que el psicólogo igual aparece cuando las cosas van muy mal o ahora, ¿no? Como tenemos la suerte de que nuestro nombre sale aquí, como pudiese salir el de Juan, como pudiese salir el de otros compañeros que han estado con algunos equipos y a lo mejor no han tenido la suerte de conseguir un hito concreto para que se hable de ellos. Este es el problema, ¿no? Que se asocia o al fracaso o al éxito. Y yo a mí me gustaría que se viese que el físico se tiene que trabajar en todos, hay entrenadores para todos los equipos, porque también pudiese haber psicólogos, ¿no? O psicólogas, en este caso, para todos ellos, sin asociarlo a algo muy negativo o algo muy positivo. Algo, ya te digo, lo que me gusta a mí es eso, que es como que estoy ahí y durante toda la temporada voy haciendo cositas. No, pues voy a hacer esto, o ahora preparamos esto. Y no es como lo que dices tú, no es algo malo, vete a este equipo que tal, que están en los últimos, a ver qué se puede hacer. O vete a estos que van a jugar un partido decisivo, ¿no? Pues es más un proceso, estás allí, vas haciendo cositas, te vas relacionando con ellos. Entonces creo que lo que dices que es clave. Eso para mí es lo fundamental al final. A ver si David nos da paso ahí si hay preguntas y demás. Sí, exacto. David. Estaba escuchando, oye, os tengo que dar la enhorabuena porque a mí me ha encantado, ¿eh? Habéis explicado muy bien, de forma fácil, algo que parece que sea muy sencillo, pero no lo es, porque requiere, para hacer bien la psicología hay que saber hacerla, ¿no? Y detectar sobre todo necesidades. Yo creo que lo habéis explicado muy bien. Hay un trabajo de mucha calidad ahí detrás, de verdad, ¿eh? Yo estaba encantado. Gracias. Y nada, bueno, y ahora, si queréis, le damos paso, hay alguna pregunta en el chat, pero si queréis, por orden, damos paso a Juan, si quieres, o si quieres la leo yo, Juan, te voy a dar paso. ¿Te parece? Espera, a ver si, porque... Juan, te voy a dar paso, ¿eh? Si no quieres... Oh, espera, que no sé por qué no puedo. A ver.
Juan, ¿estás por ahí? Vale, muy bien, perfecto. Haz tú la pregunta si quieres. Hola. Sí. Uy, se escucha un poco mal. No, No sé. se escucha, no se escucha, Juan. No se escucha nada. Ay, se ha caído. Se nota que estamos en directo, ¿no? ¿O qué? Ok, ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora. perfecto, perfecto, muy bien. Vale. Había preguntado que el tema lo habíais comentado los dos, que al principio de estar en el equipo os habíais fijado unos objetivos propios como psicólogo. Entonces, si podíais dar algún ejemplo de qué objetivos eran. Vale. Por ejemplo, en mi caso un objetivo que me puse, y lo siento por decirlo en negativo porque sé que no es eso, pero era no acelerarme, ¿vale? Era no acelerarme y no caer en el error, ¿no? De lo que decimos es esa ansiedad del psicólogo por empezar a que la gente lo vea, que la gente sepa. En ese caso, ese fue mi primer objetivo. Por tanto, si lo queremos pasar a positivo, era el tema de observar y ubicarme, encontrar mi lugar. Yo creo que ese fue mi primer objetivo, y ya luego como objetivo de trabajo para mí fue el de bueno, leer la situación del equipo, lo que el equipo necesitaba, y había que hacer en ese momento una readaptación de objetivos comunes, y eso hicimos. Y los jugadores, pues bueno, luego incluso algún jugador se lo agradecí porque lo hizo público el trabajo que hice con ellos, en el sentido de la readaptación de objetivos que hicimos cuando pude entrar y ya vi la necesidad de decir, bueno, vamos a readaptar esto. Y esos fueron al menos mis 2 o 3 objetivos al entrar. Juan, no sé si contesto tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Yo, respecto a esta pregunta, añadiría que objetivos que me ponía era, pues, un poco saber que los jugadores supieran que estaba ahí también muchas veces. Porque, sobre todo, voy a hablar un poco ahora del cadete durante la temporada. Entonces me ponía objetivos sobre todo en el grupo igual de jugadores. Ellos entrenaban 3 días a la semana y tenían el partido el fin de semana. Pues igual el viernes, que es cuando se daban las convocatorias, pues yo me ponía aquí que les daba como un pequeño comunicado de ánimos, de haber muy buen entrenamiento durante toda la semana, habéis hecho un muy buen trabajo, un poco lo que el entrenador me comentaba a mí de forma indirecta, pues yo lo transmitía al equipo de forma como sutil. Entonces me ponía como objetivos personales, de decir, vale, pues tengo que hacer 2 comunicados, uno para el cadete y también al club, por ejemplo, hablar con el director deportivo para hacer una charla, al menos 2 charlas sobre padres-madres cada 2 meses, una al mes, por así decirlo. Entonces me iba poniendo objetivos yo semanales que podía comunicar y que podía realizar. Entonces me ponía, esta semana tengo que intentar conseguir meter este mensaje pues a través de, o bien por el WhatsApp, o bien en los partidos, porque me lo ha comentado el entrenador por X. Entonces yo tenía un objetivo marcado para mí personalmente como psicólogo, que tenía que transmitir esta información. Al final es como todo lo que quieres conseguir, pues quiero conseguir que este jugador incluso juegue más minutos porque se lo ha ganado entrenando. Vale, pues voy a ver cómo le meto la información al entrenador o cómo lo gestiono. Entonces, yo tengo como 2 o 3 objetivos, ya te digo, igual semanales, que tengo que conseguir transmitir, por así decirlo. Entonces, también en el primer equipo, pues yo quería transmitir en el tema del confinamiento, quería transmitir sobre todo establecimiento de objetivos, la visualización, el tema de la activación que hemos hablado, como todos los puntos que hemos trabajado, adaptándolos a mi forma de trabajar, pero quería conseguir esos 3 o 4 objetivos, quería introducirlos de alguna forma. Entonces ya te digo, es como que cada semana intentar estar activo, intentar buscar cómo puedo ayudar, qué puedo aportar. Hay semanas que
que repite lo que ya has hecho. Tampoco es obsesionarse o castigarse si esa semana no se ha conseguido, pero que ellos vean que tienen algo que hacer, algo que se pueda medir, por así decirlo. Entonces, no sé si te respondo o si es un poco algo más específico, pero era eso, ir poniéndome a mí en varias pruebas para ir superándolas poco a poco. Muy bien. Perfecto, gracias. ¿Puedo hacer la otra pregunta o Sí, sí. doy paso con un compañero? Alda, y después le daremos paso a También a José Luis, lo que ha explicado que ponía muchas veces el análisis de los jugadores que él hacía con el cuerpo técnico. ¿Qué datos compartes con el cuerpo técnico teniendo en cuenta que existe la confidencialidad? Porque a mí, por ejemplo, cuando estuve en el Olympic de Xàtiva me costaba a veces gestionar eso. No, y yo comparto contigo que para mí continúa siendo y de lo que continuará siendo es de las cosas más complicadas, ¿no? Porque al final el deportista te lo transmite con su lenguaje, que a lo mejor es pues utilizando un lenguaje muy coloquial, hablando de su situación, y tú si esa idea, el entrenador, primero tienes que saber y analizar si es necesario que el entrenador sepa lo que te ha dicho esta persona, ¿no? Y luego saber cómo transformar ese mensaje de cara a que no le vayas, no se incumpla el principio de confidencialidad, ¿no? Yo creo que esto los jugadores lo saben, ¿eh? Lo saben y por eso confían mucho en nosotros. Yo creo que, no lo he dicho antes, el hecho de que yo creo que algo que también funciona mucho es que ellos sepan que después no eres un correveidile al entrenador. Sobre todo el hecho, al menos por mi parte, lo que me ha ayudado es que el entrenador, cuando me ha visto hablando con alguien, muchas veces ya sabe de qué estoy hablando con él. Entonces luego a lo mejor con muy poca conversación o con muy poco trasvase de información hacia el entrenador ya sabe, ¿no? Ya sabe lo que está diciendo. Y hay mensajes y mensajes, ¿no? Yo creo que cuando un jugador a lo mejor se plantea por qué está entrenando bien y no tiene tantos minutos, al menos a corto plazo, pues yo creo que es un mensaje que no es tan agresivo de comentar con el entrenador que no otro que puede ser, pues que se queje del propio entrenador, ¿no? De la propia situación. Yo creo que lo importante, Juan, ahí en este caso, y creo que aquí sé lo mismo que tú, el hecho de que lo importante es transformar el mensaje y cómo lo transformamos. Y yo creo que eso como psicólogos, pues tenemos ahí unas herramientas que a lo mejor otra gente no las tiene, de saber cuándo colocar esa información. Pues a lo mejor tienes que dejar pasar unos días de cara a comentarlo, o a lo mejor comentarlo dependiendo del cómo, a lo mejor hay que comentárselo al preparador físico, o hay que comentárselo al segundo entrenador, o a lo mejor es información que tú te la tienes que quedar y a lo mejor gestionarla con el jugador sin traspasar esa información con nadie más, ¿sabes? No sé si te estoy respondiendo, no te estoy respondiendo a lo mejor nada en concreto, discúlpame también por el hecho, pero entiendo al menos mi caso, que me he roto muchas veces la cabeza en cómo ayudar a los chavales, porque entiendo que nuestra figura es para ayudarlos. Yo quiero que si un chaval quiere jugar más, que juegue más, ¿no? Porque es su objetivo, yo le ayudo para ello y su primer objetivo, la primera idea de ese objetivo es que se rompa emocionalmente con nosotros de cara a que lo pueda conseguir. Y claro, eso pues se lo tienes que hacer llegar al entrenador con el hecho el hecho de ostras, este está entrenando bien, o yo veo que mentalmente está colocándose en una posición oportuna para contar con él, ¿sabes? Son como cambios de mensaje que bueno, van en la línea de ayudar al jugador, pero yo sí que tengo claro una cosa, y esto también lo hemos puesto en práctica. Le hemos debatido al jugador si lo que pide está bien pedido, porque tampoco hay que ser realistas y hay que sumar para el cuerpo técnico en ese sentido. Un jugador, igual, en muchas ocasiones le he hecho ver sus cosas menos buenas que están haciendo que tenga los minutos que tenga o que tenga la confianza que tenga. Yo creo que esto también es importante. El hecho de saber si puedo botar la barrera mía hacia el cuerpo técnico o se la tengo que devolver en ese sentido. Vale, Alfred, no sé si tú... No, era la que acabas de decir. Era complementar eso, pero te has adelantado. Sí.
Yo creo que al final lo que habéis comentado es que confíen en vosotros, ¿no? Que sepan que estáis haciendo lo mejor para el equipo y para el jugador. Que todo lo que hacéis tiene que ver con el rendimiento individual y colectivo. Y eso también se gana, ¿no? Que os lo habéis ganado si estáis ahí. Y a veces se puede ganar más fácil y a veces no, pero bueno. Parece que sea fácil, ¿eh? De hacer de psicólogo. No, fácil no es. No. Es apasionante, pero fácil igual no. Hay que saber hacerlo, ¿no? Te rompe los cuernos muchas veces de decir, ostras, y ahora esto, ¿cómo lo digo? Que me acaba de decir Sí. lo que estábamos comentando. Y muchas veces es sobre todo el céntrate en el trabajo diario que tienes que hacer, lo que ha dicho ahora José Luis, y cuando el entrenador te pregunta, yo lo repito muchas veces, aunque se les olvide, no te puedo comentar nada específico por lo de confidencialidad, tal, pero sí que te puedo decir que el jugador está trabajando muy bien conmigo, ¿sabes? El jugador muchas veces viene conmigo porque se lo pide al entrenador. En el caso del cadete estoy hablando. El entrenador le dice, mira, necesitaría hablar un poco. Eso es algo que está bien, ¿sabes? Que dan los jugadores el paso, jugadores de 16 años. Y mira, que quiero hablar un poco con él tal, pero porque ya me han visto que estoy allí como cualquier otra persona, que no soy nada... Soy también, pues eso, más o menos poco más mayor que ellos, 10 años más mayor que ellos, y me ven ahí como una figura, por así decirlo, familiar. En este caso, a mí también me gustaría apuntar, David, y tal, que el hecho de que también existe en la línea contraria, el hecho de que el jugador nos pregunte por el cuerpo técnico, ¿no? No por el cuerpo técnico en sí, sino cómo me estáis viendo, cómo se me ve desde fuera, si creéis que estoy trabajando bien, ¿no? Y tal. Claro. Porque también quieren saber, ¿no? Y yo creo que aquí también es importante que les transmitamos el mensaje oportuno. El mensaje oportuno de si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien. Y sobre todo lo que ha dicho Alfred, ¿no? Con el tema de las técnicas, sándwich y demás, cómo se lo decimos. Yo creo que esa es la clave. Esto para mí, en mi caso, los jugadores hay que animarlos a ser realistas. Y yo con ellos eso lo trabajé un montón de cara a los partidos de playoff, porque al final ellos, cuando se acercó la fecha, van viendo cosas, ¿no? Y sabes en qué puedes aportar, cuántos minutos vas a poder aportar. Y esto lo trabajé con ellos, sobre todo con gente que luego pues, salió de sustitución, sabiendo que pudiendo hacer 5 cambios, el partido iba a estar ahí. El partido iba a estar ahí. Entonces yo les animaba, ¿tú qué tipo de partido crees que vas a tener? Pero a tener tú, ¿no? Y ellos, a lo mejor la pregunta era, ¿qué esperáis de mí? ¿No? ¿Qué esperáis de mí? Pues al final yo creo que fue muy importante de cara al playoff en concreto no engañarles en nada. Que todos eran importantes era verdad. Pero a lo mejor hablar con un jugador específico sobre que va a ser utilizado en la segunda parte era una realidad que ellos yo creo que les ayuda cognitivamente a estar situados en el momento, ¿no? En el hecho de decir, bueno, pues cuando diga la alineación, estate tranquilo porque va a pasar sin decirle nada, o sea, es decir, sin decirle que no va a jugar, pero en el hecho de, si no dice tu nombre en la alineación, estate tranquilo porque tú nos puedes aportar muchísimo en esta situación de partido, en esta y en esta. Yo creo que aquí hay un canal comunicativo doble, que estamos ahí en medio, claro. y que la importancia es de saber cómo gestionamos los comentarios. El tema de los 5 cambios fue clave también. El entrenador daba ese mensaje de cualquiera puede ser importante, sabiendo cada uno la realidad que tiene durante lo que se ha visto durante la temporada. Pero el mensaje era claro, van a haber 5 cambios y puedes salir en el 86 y puedes hacer el gol de la victoria. El entrenador lo decía así y yo le he reforzado, es que puede pasar. Incluso también el portero. El portero se puede, muchas veces de forma catastrófica, el portero se puede lesionar, esperemos que no, pero se puede lesionar y tienes que entrar tú como que vas a ser suplente, lo sabes, pero puedes entrar y tienes que estar preparado, ¿sabes? Entonces, era dar un poco la realidad, no dejar nada temas tabú. Se puede lesionar cualquier jugador y es hablarlo de forma normal y al final realista, pero buscando la normalidad, por así decirlo. Muy bien, está muy bien, mucha calidad lo que decís, ¿eh? Está muy bien. Muy bien, Juan. ¿Quieres comentar algo más o pasamos a Gonzalo?
No tienes el audio, ¿eh? No tienes el audio puesto ahora. Vale, ahora. Ahora. Yo del máster que hice no hice el mismo que vosotros, hice el de Florida. Y de los compañeros que tengo de la primera promoción que somos, la verdad es que hay muy pocos, por no decir que casi ninguno, que se dediquen a esto. Hay algunos que incluso han cambiado totalmente de rama profesional porque han visto que no había forma con esto. Vosotros que en este momento podéis dedicaros a esto, ¿qué consejo le daríais a compañeros que están insistiendo aquí a la hora de ir a algún club o algo que puedan hacer para hacerse más visibles? Porque la verdad es que es un poco complicado. Yo creo que es algo que lo tenemos todos muy presentes. Yo comparto contigo en mi edición en el colegio, pues prácticamente 2, 3 personas podemos decir que estamos dentro de algo deportivo, sin a lo mejor dedicarnos a ello exclusivamente. Esto también estaremos de acuerdo, que hacen falta más cosas. Y nada, ¿qué le diríamos, no? Pues al final, yo cuando conseguimos subir tuve mi momento personal, ¿no?, de introspección y nada, fue con la idea de creer en algo. Yo en su momento creí en eso y lo persigues. Entiendo que haya gente, incluso a mí me ha pasado, ¿no?, en momentos que dejas de creer en ello. Dejas de creer en la posibilidad de que la psicología del deporte esté bien vista y puedas dedicarte a ello. Yo creo que hay que creer, hay que pues moverse mucho, hay que tener claro que hay que tener mucha paciencia, que no se acaba el máster y enseguida salen cosas. Yo hace ya 5 años, creo, no, 6, y he tenido muchas cosas con la psicología del deporte, por suerte muchas, pero porque creo que en todo momento no me he olvidado de ello. Por mucho que haya trabajado en otras cosas de la psicología, no me he olvidado de ello y creo que de todas las cosas que hago, todas me hacen ilusión, pero la psicología del deporte es la que más. Entonces, vivo con ello, con esa ilusión, y entiendo que es en posición ahora mismo, que aún estoy en un poco de nube, decir que la gente continúe con la ilusión es algo ventajista, pero yo creo que lo hace eso, ¿no? El hecho de querer hacerlo y poner ilusión en ello. Y entiendo que se agote, pero bueno, hay que intentarlo, hay que continuar intentándolo porque tenemos recorrido y lugar para muchos. Que parece que cuando estás estudiando la psicología del deporte, al principio parece que se lo reparten entre unos cuantos, pero realmente hay mucho trabajo por hacer para mucha gente. Yo, para aportar aquí mi punto de vista, pues es un poco lo que habéis comentado. Yo de mi promoción ahora mismo creo que metidos en psicología del deporte que estén trabajando, pues igual hay 3, 4, ¿no, David? ¿Tú, Martín? Sí, puede ser, bueno, no, pero quiero decir, 3 o 4 de 15, ¿no? Que es un Sí, de 15. Sí, 3 o 4 o 5, sí, diría. pero bueno, habría que ver también, sí, no, habría que ver en otros másters de otras ramas qué porcentaje hay, ¿no? Claro. Habría que ver un poco también. No, y al final es un poco lo que ha comentado José Luis. Yo lo que intento hacer siempre es mucho movimiento por Twitter, redes sociales, retuitear compañeros que vayan aportando y dar voz también, porque hay mucha gente que sabe y pone cosas chulas, interesantes, e intento siempre dar mucho bombo para que la psicología del deporte se hable. Y creo que por Twitter está habiendo un mogollón de movimiento de psicólogos y tal, y eso es interesante. Ahora con el ascenso, pues retuitear cosas de la Cheneta, retuitear cosas del Torrent, comentar. Y al final yo tuve la suerte que hice las prácticas y al final me pude quedar, pero tampoco es algo que te dé para, quiero decir, tienes que complementarlo con otras cosas ahora de momento. Ojalá llega el día que digas, ostras, con psicología del deporte ya está, puedo ir tirando. Y yo lo que recomendaría, que le digo a muchos compañeros, pues es nada, es ir moviéndote por los clubs de Arantxatia, por ejemplo, en el Olympic, están haciendo, tú has estado, ¿no, Juan? Estuviste en el Olympic. Pues ir tirando currículums, moviendo y al final que te vean y dar ese mensaje que es algo útil, que hay muchos equipos que ya lo empiezan a utilizar. Poner ejemplos también de primera división que también lo están empezando a utilizar.
al final, ya te digo, es complicado, pero creo lo que ha hecho José Luis, el tema de la ilusión esa, que aunque hagas otras cosas, lo tienes ahí presente y es como un amor así un poco prohibido, de que muchas veces lo quieres y no lo acabas de tener o no lo tienes plenamente, pero al final es seguir trabajando para pues esos objetivos. Pues voy a intentar hacer esto, esto y esto, y sabiendo que muchas veces pues mira, no siempre se consigue lo que se quiere. No siempre, aunque lo pidas muy fuerte, se consigue, ¿sabéis? Sí, sí. Ya entendéis Yo el creo, tema. sí, yo creo que al final se trata de trabajar bien, de, bueno, dar pasión en lo que se hace, pero también mucho criterio y hacerlo bien, ¿no? Dando soluciones, que yo creo que lo habéis explicado muy bien lo que habéis hecho. Y buscar la manera de ser visibles con la dificultad que tenemos los psicólogos del tema de confidencialidad, que en principio no podemos decir con quién trabajamos, ¿no? A no ser que con ciertas condiciones. Deporte colectivo sí, pero a nivel individual, pues no puedes decir Claro. un pepito, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Haremos lo que podamos entre todos y a ver, tirar esto para adelante, pero sobre todo a través de lo que habéis mostrado, que es buen trabajo. Y cuando haces trabajo y aportas cosas que no aporta nadie, pues te buscan. Si no aportas eso, pues no. Y es un poco lo que hay, ¿no? Muy bien. Yo estoy encantado de estar aquí. Pero bueno, Había una pregunta, creo, David, sí, Gonzalo, Joshua o no, Gonzalo. Gonzalo. Vamos a dar paso a Gonzalo. Vale. Te vamos a cerrar un poco, Juan, ¿vale? Gracias por tu aportación. Yo por mi parte, dar las gracias a David por este espacio y sobre todo a Alfred y a José Luis por toda la información y la experiencia que nos habéis aportado. Muy bien. Gracias, Juan. Y la idea, ideas que tengáis para hacer cosas así, para que la gente vea que somos profesionales como cualquier otro, ¿no? Pero buenos profesionales, que es importante. Pues bueno, habrá que calentarnos un poco la cabeza, ¿no? ¿Vale? Voy a dar paso a Gonzalo, ¿vale? Gonzalo, te voy a dar paso, ¿vale? Gonzalo, te doy paso, ¿eh? Espera, a ver, y el audio también. ¿Dónde está esto? Vale. Gonzalo y Juan, te voy a quitar, ¿vale? ¿Te parece? Sí, perfecto. Te quito. Vale, está por ahí Gonzalo. Gonzalo, ¿estás? Espera, es que no sé si te he dado. Espera, que no tienes el vídeo, Gonzalo. ¿Nos oyes? Sí. Gonzalo. Vale, vídeo. Hola. Vale. No se te ve, creo que la cámara la tienes apagada, tapada o algo. Mira a ver si tienes la cámara tapada. Ahora, Gonzalo, muy bien. Ahora te vemos. Perfecto. Sí, buenas. Sí. Hola. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas a todos. Solo tenía una pregunta. Los dos estaban hablando de esto. José Luis, hablaste un poco sobre la tema de visualización con los jugadores, pero quería preguntar a Al, ¿cómo pensaste la visualización con el portero? ¿Pensaste antes del virus o te llegó él? O no sé, era parte de una planificación global con el entrenador y luego de ahí pensaste la visualización. Pues a ver, no sé si sabes que aquí, como he comentado, la fase de ascenso, ¿vale? Eran 90 minutos, era un partido solo, no había ida y vuelta, era un partido solo y si había empate se iba directamente a la tanda de penaltis. O sea, es decir, que la probabilidad de que hubiera tanda de penaltis era bastante elevada. Entonces, durante el confinamiento, cuando ya empezaron a decir que cómo se iban a dar los playoffs y ya sobre todo al final del confinamiento, principio también, que ya íbamos dando como forma a todo, es cuando empezamos a trabajar la visualización. Yo iba trabajando con todos los jugadores los aspectos que ellos podían visualizar que eran efectivos para su posición en el campo, pero sobre todo el tema del portero era como una figura principal, porque al final sí que están todos los penaltis de la persona que está presente
Entonces, el entrenador sobre todo también, yo se lo comenté al entrenador y el entrenador hizo bastante hincapié también en esa parte. O sea, es decir, lo que yo decía, los jugadores y como la fuerza al final del entrenador, que quería que se trabajara eso de forma muy diaria y muy específica. Entonces, al final, eso ayuda porque, ya te digo, el entrenador quería tener eso 100% controlado porque sabía que posiblemente se iba a dar y de hecho, como ya he comentado antes, en la promoción se dieron 2 tandas de penalti. Entonces, ya te digo, fue en todo un poco lo que he comentado antes. Hay una serie de técnicas, tal, y tú te las adaptas a la situación y a la necesidad del momento. Entonces, en ese momento, en el confinamiento, se dio la necesidad de trabajar eso muy de forma específica. Entonces, ya te digo, el portero lo trabajó y al final no sé si viste la última tanda de penaltis, adaptó como su rutina una estrategia, iba moviéndose por la línea de penalti, era una estrategia que él había trabajado y sabía, le daba como confianza, al final parecía algo raro, pero era como su ritual que sabía que eso le podía ayudar, como Rafa Nadal que se pone a tocar el pelo antes de sacar, pues el jugador tenía esa rutina, pues iba de la línea en la línea y al final pues no quiere decir que te vaya a salir bien, pero al menos estás en confianza de que estás haciendo algo que ya lo has entrenado. Así que no sé si te respondo la pregunta, Gonzalo. Perfecto. Muy bien. No, se escucha bien. ¿Alguna cosa más? Estamos 1 hora y media larga, ¿eh? Esto se ha alargado un poquito. Ya, habíamos dicho que 30 y algo largos. Sí, Pero hora está y bien. 40. Vale. Pues nada, si queréis comentar alguna cosa más y si no, pues cerramos y sabéis que esto lo vamos a colgar en YouTube, ¿vale? Vale, Gonzalo. Yo por mi parte, David, para despedirme, volver a agradecerte a ti y a toda PECVA, pues como siempre, cada actividad de las que hacemos, que siempre necesitamos, ¿no? Que haya participación de todos y en este caso, en mi parte, muy contento de que nada más sabes el tema del ascenso y demás, pues contáis con mi persona para poder plasmar ese trabajo que he intentado hacer con el máximo respeto a la psicología del deporte, que es lo que también me alegra hacer, ¿no? El hecho de decir, ostras, soy psicólogo del deporte y le doy la importancia que tiene. Y creo que eso es importante. Y luego, pues, darle la enhorabuena al Fred, ¿no? El papelazo ahí en el fútbol base y en el primer equipo del Torrent. Y por mi parte, pues bueno, agradecer a la Cheneta esa confianza depositada en mi persona y nada, que ojalá haya muchos años ahí en la Cheneta. Pues nada, yo lo mismo, o sea, suscribo las palabras que ha dicho José Luis. Un placer que se queden estos espacios para hablar, debatir. Al final 35 minutos, se han hecho casi 2 horas y eso es buena señal. Al final estamos a gusto y hablando de lo que nos gusta. Y nada, ojalá se vaya esto haciendo más grande y en un año estemos aquí 50 personas de 50 equipos, de 50 psicólogos que han estado en equipos de tercera y preferente. Ojalá, o segunda vez. Eso sería una buena señal. Vamos a ver, ¿no? También estamos en agosto. Nada, un placer. Muy bien. No, te estaba diciendo que estamos en agosto y que bueno, la gente en agosto, después de todo esto ya está de vacaciones, ¿no? Y le cuesta un poco más. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena hacer esto. Seguiremos haciendo más, que creo que vale la pena y nos resulta fácil a nosotros, ¿no? Para que la gente entienda eso, cuál es el trabajo del buen psicólogo del deporte o la buena psicóloga del deporte, que no es fácil, necesita mucha preparación y que al final es muy útil porque da soluciones a aquello que otros no dan porque no saben cómo dar esas soluciones, ¿no? Y nada, agradeceros y os dejo, si queréis, decir una frase para que no la diga yo y cerramos. Venga, una frase, un comentario o algo, o lo que queráis, venga. Los dos, una cada uno, venga. Te digo, José Luis. Nada, que hay que pensar, ¿no? Que en el deporte se piensa y se juega pensando. Y esto es importante. Tener claro que el pensamiento no solo es en el momento del juego, sino
hay una carrera de pensamiento para que luego se rinda bien. Muy bien. Yo diría al final una de las frases que he utilizado con varios jugadores, sobre todo ya digo en los más jóvenes, es que hasta el último minuto todo puede cambiar. Es un mensaje que me gusta dar, porque normalmente en el minuto 80 y algo, o en el caso de los cadetes 70 y algo, parece que ahí se baja el nivel de activación, que ya está todo controlado y muchas veces hay muchas sorpresas ahí. Entonces, un poco el lema del Madrid, hasta el final vamos Real, no soy del Madrid, pero hasta el final todo puede cambiar y nada, focalizar y sobre todo la palabra esfuerzo es la que más suelo repetir y ya me la tienen ahí metida, esfuerzo, 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 porque es centrarse al final en lo que tú controlas y al final si esa pata la trabajas al 100% no te va a asegurar el éxito, pero sí que vas a estar en la buena dirección. Entonces al final es siguiendo haciendo psicología, buena psicología, que esté validada y nada, aportando el granito de arena que podamos y ya os digo, ojalá todo esto vaya más y nada, David, ya organizas una cena y podemos seguir debatiendo todo esto. Esa es la idea, a ver si nos permite el confinamiento, bueno, todo esto que hemos pasado, ¿no? Pues nada, gracias a todos y vamos a colgarlo esto en YouTube ahora. Venga. Gracias. Vale. Muchas gracias. Hasta luego.